La narración, la narrativa puede ejemplificarse en diferentes esferas, en diferentes campos, en diferentes ámbitos. En particular, me parece interesante tener en cuenta qué ha pasado con la narración en las artes visuales, porque aquí se puede expresar claramente los cambios que han existido significativos. Por ejemplo, las pinturas rupestres o en los murales que se hicieron en la época antigua, en Grecia, en Roma, pues puede observarse un tipo de narración. Las pinturas rupestres son narraciones de sucesos, de acontecimientos que tienen lugar en la vida cotidiana. La caza de un bisonte, el peligro de un acontecimiento atmosférico, un fenómeno meteorológico o algo así por el estilo, o una erupción de un volcán, que se sabe es una de las cosas que también los hombres primitivos dejaron registro a través de las rocas de las cavernas en donde vivían. Igualmente las decoraciones de las casas, especialmente en la Roma antigua, y una de las cosas más interesantes es que estas narraciones las pudimos observar a través de las paredes que estuvieron recubiertas de la antigua ciudad de Pompeya, que quedó tapada completamente por la ceniza del volcán en la célebre erupción que la cubrió completamente. Y al sacarse todo ese material, pues pudieron rescatarse estos murales que decoraban las casas de las personas. La decoración de las casas con determinados tipos de narración es un fenómeno que se mantuvo, se ha mantenido hasta nuestros días de diferentes maneras. Son narraciones normalmente anecdóticas y muy frecuentemente cronológicas. Hay también, por ejemplo, estas telas escandalosas de personajes que dejaron los maestros holandeses, no solamente maestros en naturalezas muertas, en bodegones, sino también en mostrar escenas, digamos, en el interior de un restaurante, de un bar, de una taberna, etcétera, etcétera, dentro de una barriada determinada, en el que se observa a las personas cómo conversan, cómo intercambian, etcétera. Usted puede, solamente con la imagen visual de una pintura, poder comprender las características de la época, cómo utilizaban el tiempo, cuáles eran sus oficios o dedicaciones fundamentales, etcétera, etcétera. Es una manera de narrar. Evidentemente, después comenzarían las complicadas escenas bélicas, por ejemplo, en las obras de Delacroix. En la época romántica, finales del XVIII, hasta mediados del siglo XIX, prevaleció este vicio de la historia, de narrar la historia. Es precisamente cuando comienza a estructurarse incluso los estudios históricos como tal. Y entonces los pintores no quedaron atrás, mostraban escenas de batallas, de guerra, de sucesos y acontecimientos significativos en la historia de un país, de un pueblo, de una comunidad determinada. Y es otra manera de narrar. En la Edad Media, los cuadros, los vitrales, los retablos escultóricos que aparecían en las distintas catedrales o grandes templos establecían un relato. ¿Cuál relato? El de las historias bíblicas. Era una manera de recrear, por un criterio que además tenía la iglesia en ese tiempo, de que aquel que no supiera, por ejemplo, leer los textos bíblicos, al menos mirando estos retablos, estas vidrieras, estos vitrales, pues podían seguir una narración de ese tipo de historia. La imagen entonces sustituía a la posibilidad de leer el libro sagrado como tal y fue bastante utilizado. En el Renacimiento, sin embargo, las escenas religiosas comienzan a eclipsarse, comienzan a decaer y en las pinturas y esculturas comienzan a utilizarse historias paganas. Es muy frecuente que hayan obras de Renacimiento que mezclan elementos que parecen rememorar las mitologías griegas y romanas antiguas, actualizadas, como por ejemplo en esta célebre cuadro en el que se observa la presencia de la Venus, pero recreada, imaginada de otro modo, presentada de otra manera, aunque recurriendo a los valores simbólicos con que había sido presentada inicialmente en la mitología correspondiente. En el siglo XVIII, el arte sagrado pasó a ser totalmente anecdótico. Nadie le interesó. Pero del siglo XVII esto lo empezamos a ver de esa forma. La pintura histórica, el espacio de narración visual que abordaba no solo temas religiosos, mitológicos, sino también históricos, populares, literarios e incluso alegóricos. Se convierte en el principal
género artístico. Casi toda la pintura del siglo XVII, del siglo XVIII y parte del XIX tuvieron este carácter. Se convirtió en un género, el arte de carácter histórico, es decir, una narración histórica, realizada a través de la pura imagen solamente instantánea. Es interesante que a veces, por ejemplo, en las primeras narraciones que se hicieron en época precedente, del medioevo, del Renacimiento, la narración pictórica implicaba una sucesión. De ahí la aparición de los dípticos, de los trípticos, para hacer una secuencia narrativa. Luego trató de concentrarse todo eso en una sola obra artística, una sola pintura o en un solo conjunto escultórico como tal. En el siglo XIX igualmente los pintores de la historia se concentraron en temas que le eran contemporáneos y recurrieron a símbolos, a personajes y acontecimientos del bagaje clásico para darle un peso poético moral a sucesos de la actualidad. Aquí tenemos pues el célebre ejemplo de la balsa de la Medusa, una obra que refiere a un acontecimiento real, el hecho de un hundimiento, un naufragio y la experiencia terrible de un conjunto de náufragos que quedaron abandonados en el mar y que incluso tuvieron que realizar la ingestión de sí mismos, de los propios seres humanos, un acto claro de canibalismo, pero que fue obligado por las circunstancias. La pintura servía no solamente para narrar una historia, sino para denunciar un hecho. No fueron rescatados a tiempo y convenientemente. Entonces la pintura servía para darle una presencia poética muy peculiar y un peso moral o cívico más significativo. Los artistas narrativos contemporáneos no están obligados, como los antecesores, a centrarse en acontecimientos llamativos, mediáticos, significativos que llaman poderosamente la atención. Por el contrario, hay una libertad de concentrarse en personajes periféricos, en detalles secundarios, en no seguir la senda de los grandes novelistas que acudían a personajes grandiosos, etc. Y sin perder de vista que lo importante no es tanto el relato como la forma con que está contado. Y entonces el aspecto estructural de la obra, recuerden que siempre tenemos dos planos a tomar en cuenta: el plano formal, estructural, las decisiones formales que tomemos y el tema. Lo importante no es tanto entonces el relato que se haga, sino la manera, el modo con que se estructura el relato, la forma, las decisiones formales correspondientes. Y hay numerosa variedad, enorme variedad en las historias de los artistas contemporáneos, tanto en el tema como en la intención. Y de ahí ese desbordamiento temático que observamos en el arte contemporáneo. Como los pintores anteriores de escenas clásicas, los artistas actuales abordan grandes temas de la historia y la mitología, pero también transfiguran en universos paralelos y alternativos la vida real. Se mantienen observando escenas íntimas de la vida cotidiana. Hoy incluso se dice que a veces en la obra artística contemporánea, al igual que en las obras publicitarias, se desdibuja lo privado y lo público. Y esto ha dado lugar a una enorme variedad de productos que tienen un espectro bastante amplio y, por ejemplo, cosas que eran de escenas íntimas, digamos la relación amorosa en un lecho matrimonial, o una relación incluso incestuosa o de cualquier índole, incluso homosexual, bueno, pues son mostradas a través de este tipo de narrativa contemporánea. Pinturas y esculturas narrativas, instructivas o pensadas para impartir juicios éticos y morales. Pero también hay en la actualidad otras obras, otras narrativas pictóricas, escultóricas, artísticas en general, que solo se ofrecen por placer, para vivir un rato de ocio, de descanso, de relajamiento, sin necesidad de que tengan que rendir cuenta a juicios éticos o morales correspondientes. Crear narraciones pueden ser realizadas hoy a partir de la experiencia personal, de la historia del arte y la literatura del pasado, de la cultura popular, de la fantasía de su autor, de lo que se les ocurra, sin que haya una estricta, por así decirlo, estructuración del cuadro de temáticas narrativas. Hoy se hace narrativa de cualquier cosa. Tomemos, por ejemplo, cuando digo contemporánea, estoy hablando de los últimos años, desde los años 60, 70 hasta nuestros días, pero tomemos en cuenta que precisamente el boom
de la literatura latinoamericana, dio una serie de ejemplos ilustrativos muy significativos. Se habló acerca de la experiencia de un pueblo, de una región, concretamente incluso de un país, pero también se puede expandir a toda una región. La región sudamericana y especialmente la región andina. Y especialmente la vivencia del país colombiano como tal. Y eso lo representa Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura, a través de la creación ilusoria de un pueblo, Macondo. O sea que hay un elemento ficticio. Sin embargo, en ese pueblo ficticio hay toda una serie de elementos que la gente registra en el presente contemporáneo. Por eso es que incluso el propio hecho de la creación de esa ficción se va a convertir en una especie de ícono fundamental y se puede emplear para otras cosas. Cuando hay un comportamiento anómalo en la vida de un pueblo, cuando parece que la vida de ese pueblo, de esa comunidad, gira sobre sí misma en un círculo vicioso, etcétera, etcétera, la gente dice, esto parece Macondo. Y Macondo comienza a ser un factor interesante en este tiempo. En ese mismo Bon, aunque no tan joven, no tan de la misma edad de los que participaron en él, está la figura de Jorge Luis Borges, que igualmente creó toda una serie de espacios ficticios. ¿Qué es la biblioteca de Jorge Luis Borges? No se trata de la biblioteca que visitamos para ir a buscar un libro o para revisar algún tipo de texto que nos hace falta para la preparación de algún tipo de trabajo o algo así por el estilo. No, biblioteca con B mayúscula para Jorge Luis Borges es todo el ámbito en el cual vivimos. Y los libros ficticiamente son cualquier cosa. Consulto este libro, converso con una persona. Consulto este texto de la biblioteca, observo, medito sobre un espacio determinado, sobre un paisaje determinado. Por lo tanto, Borges nos da la idea de la biblioteca en una amplitud, en una dimensión mucho más amplia que lo que es la biblioteca originaria, la biblioteca donde se guardan o se almacenan una serie de textos para la consulta correspondiente. Y entonces el concepto de biblioteca que él creó literariamente se ha expandido hacia el terreno científico. Eso es muy frecuente en la actualidad. Un concepto que nace, una idea que nace, una noción que surge en un ámbito determinado, dentro de un discurso determinado, por ejemplo, literario, se traslada al plano científico. Y ahí vemos la observación de la biblioteca. La vimos ya cuando hablábamos de la intertextualidad. Nos movemos, desarrollamos nuestra experiencia cotidiana dentro del marco de la biblioteca. Recurrimos a toda una serie de consideraciones. Por ejemplo, quiero ejemplificar aquí esta historia realizada por la señora Judy Chicago, una de las grandes artistas del pop y del performance, que narró la historia vital de una serie de mujeres reales e imaginarias. A través de esta cena, de esta especie de party, donde hay una especie de convocatoria a que participen diferentes mujeres y con provocativas imágenes sexuales de cada una, es decir, de las féminas, pues hace alusión a las figuras femeninas que han sido relevantes en la historia o simplemente otras que ella imaginó y se planteó invitar a este tipo de escena correspondiente. Aquí vemos la obra de Judy Chicago, ¿no? Quiere decir que la narrativa contemporánea, que también algunos autores denominan postmoderna, está repleta de alusiones consciente a su propia artificialidad. Es interesante porque a través de una narrativa yo puedo convencer a alguien de que un suceso tuvo lugar y nunca fue así. La narrativa entonces contemporánea tiene una serie de ardides, de mecanismos, de estructuras que facilitan crear esta concepción. La narrativa artística ha ido tomando cada vez más conciencia de sí misma. Y entonces empieza a indicar con sutileza al espectador que las historias que narra pueden ser tendenciosas, incompletas o simplemente ficticias. Todo depende del grado de el repertorio cultural que tenga la persona para poder darse cuenta del papel que tiene todo esto. Hay incluso una tendencia a lo elíptico y a lo inconcluyente, que no se limita a las artes visuales. También se observa en el cine, incluso el hollywoodense, bastión de la narración convencional. Érase una vez y la historia contada que termina con The End. Ahora también el cine de Hollywood utiliza este tipo de películas disyuntivas, en las que el tiempo ocurre tanto hacia adelante como hacia atrás. Y los narradores mienten. Y la relación causa y efecto ha desaparecido por completo.
Por ahí hay varios ejemplos ilustrativos. Quizás el mejor, el que todo el mundo recurre, es Pulp Fiction, en que el orden cronológico está totalmente alterado. Si usted no se alerta de esto, puede encontrarse una expectativa extraña, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente en esta película? Olvídate de mí, que retrocede el tiempo para invertir el proceso que borró la memoria de un protagonista, como se va olvidando progresivamente eso. Y mucho más conocida, El Club de la Lucha, en el que al final descubrimos que el narrador y su antagonista son en realidad la misma persona. O sea, nos han engañado de principio a fin. Nos han hecho creer una cosa y es otra, ¿no? La narración y el antagonista es la misma persona. O sea, son casos en que se juega con todas las formas contemporáneas de narrativa. Ya vimos al hablar de las fórmulas de la intertextualidad, la idea de Frederick Jameson sobre el pastiche como principio rector de la narrativa contemporánea, que la diferencia de la parodia, porque no hay un referente claro. Ese es uno de los ejemplos más ilustrativos que pueden darse, el pastiche como una fórmula actual. Y él pone un ejemplo tremendamente ilustrativo, La Guerra de las Galaxias, que se inspira en una serie de series televisivas, valga la redundancia, de los años anteriores y que han dejado de ser ya referentes obvios, ya no están, ya el público contemporáneo no la recuerda bien, pero algo quedó y hay una especie de nostalgia, de anhelo por el pasado, que usted intuye que está ahí presente. Por eso atrae, por eso engancha, por eso mantiene la atención de las personas, porque recurre a fórmulas ya empleadas anteriormente que garantizaron su popularidad y su descripción adecuada para que se tenga una experiencia directa o se puedan cambiar los acontecimientos a través de ficciones vagamente recordadas o tergiversadas sobre el pasado. Esa es una de las fórmulas correspondientes. También habíamos visto anteriormente, al hablar de intertextualidad, lo que nos refería el crítico Craig Owens, la utilización de la alegoría en el lenguaje contemporáneo. Recordar que la alegoría es una especie de forma a través de la cual en la narrativa puede hacerse una alusión inmediata y una que subyace, una que está escondida. Para poder comprender el significado profundo, no me puedo quedar con lo superficial. Tengo que revisar, registrar más abajo, darme cuenta que aunque me están hablando de esto, se están refiriendo a aquello otro. Eso es muy frecuente en diferentes tipos de discursos y de textos contemporáneos. Y esta fórmula de alegoría peculiar que tenemos en la actualidad, pues crea la idea interesante del palimpsesto como una forma de narrativa actual interesante.